Vamos a iniciar esta semana con las materias de matemáticas e inglés. Voy a proyectarles para continuar. ¿Cómo les fue con el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, sí. Que no me olvidé de cargarles las actividades. Ahí es que hay una confusión, ¿no? Como les comento, hubo alumnos nuevos y ellos están con otra plataforma. Y es posible que ustedes con décimo les cambien a esta nueva plataforma. Entonces ahorita estoy subiendo dos veces lo mismo, lo mismo y lo mismo a una plataforma y a la otra plataforma. A ver, posiblemente les toque a ustedes aprender otra nueva plataforma para el siguiente ciclo. Déjenme abro la proyección de pantalla. Una consulta. Me parece que con ustedes en octavo sí vimos los perímetros de los polígonos, eran, ¿no? Sí vimos con ustedes eso el ciclo pasado. Y el texto otra vez nos vuelve a poner, pero esta vez de solo paralelogramos. Vimos eso con ustedes, ¿me confirman? El ciclo pasado, con ustedes vimos el perímetro de los polígonos. Y otra vez el libro nos presenta. Entonces, ¿para qué repetir esa? La intención es continuar avanzando con nuevos temas. Elementos de un polígono hemos visto. Elementos de un polígono, no perímetro ni área de un polígono. Los perímetros, la fórmula de los perímetros y áreas, acordémonos, déjeme ver, o ese fue con No, noveno. eso no, solo elementos del polígono. Ah, los que se dividían según los lados, ¿verdad? Vértice, Lados, tres ángulo, lados. sí, Ahí ya, exacto. volvamos acá. Ay, ya se me perdió la hoja. Vamos acá entonces.
Vamos a ver el día de hoy. Perímetros y ángulos. Perímetros y ángulos. Perdón, y áreas, no áreas. No ángulos, áreas. Perímetros y áreas de cuadriláteros y triángulos. Perímetros y áreas de cuadriláteros y triángulos. Al momento que decimos cuadriláteros de 4 lados, quiere decir es una figura de 4 lados, una figura de 4 lados. Cuadriláteros y triángulos, quiere decir una figura de 3 lados. Más adelante vamos a ver los tipos de cuadriláteros y los tipos de triángulos que hay, ¿verdad? Y para cada uno de estos existe una fórmula para encontrar el perímetro y el área de estas figuras. Vamos ahora a ver qué es el perímetro y qué es el área. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. El perímetro de un polígono. Recordemos que un polígono es una figura que tiene una línea cerrada, o sea, que se cierra. Puede ser una estrella, un cuadrado, un rectángulo, un rombo o aquella figura abstracta que tenga muchos lados, pero que se cierre, sea una figura cerrada, ¿no? El polígono, eso ya lo vimos con ustedes. Entonces, para obtener el perímetro es la suma de las longitudes de sus lados. ¿A qué me refiero con longitudes? A su medida, ¿no? ¿Cuánto mide su lado? Entonces decimos que el perímetro es la suma de sus lados, es la suma de la medida de sus lados, cuando hablamos de longitudes. Mientras que el área de un polígono, de una figura cerrada, es la medida de la extensión que ocupa, la extensión de cuánto va a ocupar en el espacio, la extensión que ocupa. Para obtener a estos perímetros y estas áreas, voy a presentarles una figura donde se toma en cuenta la base y la base y la altura de aquella figura. Un ratito. Aquí. Aquí tenemos un paralelogramo o un cuadrilátero. ¿Por qué un cuadrilátero? Porque tiene 4 lados, ¿verdad? ¿Por qué un polígono? Porque es una figura cerrada. No tenemos un cuadrilátero que tiene 4 lados. Un polígono porque tiene sus líneas completamente cerradas. En esta figura, que más o menos no lo es, se parece a un rectángulo, pero pues si un poquito inclinado, es un cuadrilátero, ¿verdad? Porque tiene 4 lados. Para obtener los perímetros y las áreas, debemos tomar en cuenta estos datos que nos dan en las figuras. En este caso, tenemos la altura, cuánto mide de alto, y la base sobre la cual está apoyada esa figura, ¿no? Como decir que está asentada, está asentada sobre algo, es la base sobre la que se asienta la figura. Y en este caso, la altura que nos va a estar representada con la letra H y la base con la letra B.
La base de una figura es cualquiera de sus lados. Por eso depende de la posición en que esté la figura. La figura puede estar parada o puede estar acostada, como lo diríamos nosotros, ¿no? Depende de la posición de la figura, tenemos que determinar cuál es la base de esa figura. Ahora la altura es la distancia entre la base y el lado más alto de la figura. Entre la base y el lado más alto de la figura. Y lo representaremos con estas letras. Altura H y base B. Altura H y base B. Esta figura que están viendo, la figura que están viendo se llama paralelogramo. La figura que están viendo se llama paralelogramo. No es un rectángulo, ¿no? No es un rectángulo porque el rectángulo tiene dos lados iguales, dos lados cortos iguales y dos lados largos iguales. Pero esta figura que están viendo tiene una ligera inclinación. No tiene un nombre específico, pero se llama paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Paralelo porque tiene lados paralelos entre sí. ¿Qué significa esta palabra paralelo? Que está en la misma forma frente a, podamos decir. Por ejemplo, para que me entienda mejor, la calle Chiris, la avenida Chiris y la avenida Amazonas son calles paralelas. ¿Qué quiere decir? Que las dos están en la misma dirección, ¿verdad? Las dos están en la misma dirección. Otro ejemplo, la 6 de diciembre y la 10 de agosto son avenidas paralelas. No digo que se topan, no digo que se topan, pero están paralelas entre sí. Es decir, mire aquí voy a ponerles el otro lápiz. Esta línea de aquí está paralela a la base. Estas líneas inclinadas están paralelas entre sí. ¿De acuerdo? ¿Qué otro ejemplo podría ser? Bueno, en calles ya los pusimos, ¿no? Déjenme un ratito el lápiz ya. Si yo hago líneas así, yo digo son líneas paralelas, porque están en la misma dirección, pero no se topan. También puedo decir estas son líneas paralelas. Están en la misma dirección, pero no se topan. También podría ser en líneas rectas, o sea, líneas eh, horizontales, ¿no? Todas estas son líneas paralelas. No se topan, pero están en la misma dirección. Por eso, en la figura que tenemos aquí se llama paralelogramo, ya que tiene líneas paralelas, en este caso línea cerrada, que son lados paralelos. Tanto las líneas inclinadas como las líneas rectas son líneas paralelas, son lados paralelos, ¿verdad? Están en la misma dirección. La base de un paralelogramo es cualquiera de sus lados y la altura es desde la base hasta lo más alto de la figura, como está en la imagen. Ahora, vamos a ver el perímetro del rectángulo. Perímetro del rectángulo. Deme un segundito, abro la pizarra para dibujar el rectángulo. Y también podemos.
tenemos un rectángulo, ¿verdad? No sabemos cuánto mide la base y no sabemos cuánto mide la altura. Solo sabemos que es un rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ponerle medidas. Vamos a ponerle medidas. ¿Qué medidas le pondremos? A ver, vamos a inventar. Mm, como el cuadrado, perdón, el rectángulo tiene dos lados iguales, dos lados cortos iguales y dos lados iguales, quiere decir que los dos lados iguales van a medir lo mismo. Por lo tanto, déjenme ver si me funciona este lápiz. Vamos a decir que los lados largos van a medir 4 centímetros y los lados cortos 3 centímetros. Como un rectángulo, repito, tiene dos lados cortos iguales y dos lados largos iguales. Si digo iguales, los lados paralelos, ¿cuánto van a medir? Pregunto. 4 centímetros. 4 Cuatro centímetros el lado centímetros. largo y 3 centímetros el lado corto, ¿verdad? Porque son líneas paralelas de igual longitud o igual medida, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la parte de arriba? ¿Qué era el perímetro? El perímetro, el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados. Ahora, vamos a ver, les voy a dar la fórmula para obtener el perímetro de un rectángulo. Denme un ratito. El perímetro de un rectángulo. Vamos a darle el perímetro de un rectángulo es igual a dos veces la base más dos veces la altura. Perímetro ya desde el rectángulo. El perímetro es igual, P es igual, diríamos, ¿verdad? P es igual a dos veces la base, es igual a dos veces la base más dos veces la altura. Nos dice, ¿verdad? Dos veces la base más dos veces la altura. Altura estaba representada con la letra H. En este caso, en el, en el rectángulo que tenemos aquí, ¿cuál sería la base? Los 4 centímetros. Los 4 centímetros que están de base, como les dije, lo que está abajo, ¿no? Esta es la base. Tenemos la base. ¿Y cuál sería la altura? Los 3 centímetros. 3 centímetros de altura. Presentada con la letra H, no con A, porque si ponen A es área. La altura está representada con la letra H. Pero, ¿qué nos dice la fórmula? ¿Cómo vamos a resolver? Dice que perímetro es igual a dos veces la base más la altura. Es decir, ¿cuánto es dos veces la base?
Serían 8, Alicia. 8, ¿verdad? Y 2 veces la altura, Serían 6. Sí. en total, ¿cuánto ha sido el perímetro de 14. este rectángulo? 14 centímetros, ¿no? Estamos hablando de centímetros. 14 centímetros. Ahora, ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es la fórmula? Nos dice área es igual a base por altura. Área es igual a base por altura. ¿Cuánto tenemos de base? 8. 8. No, la base no es 8. Ah, 4. La base es 4. ¿Cuánto tenemos de altura? 3. 3. 3. Entonces, área, ¿a qué ha sido igual? El área de un rectángulo. A 12. A 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 4 por 3 Es 12. es 12. El área, el área se mide en metros o centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es una medida como cuando usted tiene un terreno o mide en algún parque, dice el área es tantos metros cuadrados. Este terreno mide en el área del terreno es 200 metros cuadrados. Entonces, ¿por qué cuadrados? Porque al momento de contar se cuenta metro por metro o en este caso centímetro por centímetro. Entonces, el área siempre va a ir en centímetros o metros cuadrados dependiendo la información o los datos que nos dé el ejercicio. ¿De acuerdo? El área siempre va a ser en cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetro cuadrado también podría ser, ¿verdad? Cuando ya hablamos de grandes extensiones. Vamos con un ejemplo. A ver, voy a cambiar de hoja, ¿ya? Vamos ahora, usted en su cuaderno, a identificar el perímetro y la altura del siguiente rectángulo, donde uno de sus lados mide 8 metros y el otro de sus lados mide 5 metros. Obtenga el perímetro y el área de este rectángulo. ¿Qué es lo primero que tiene que identificar? ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Trabaje, por favor. Recordemos la fórmula del perímetro. ¿Cuál era la fórmula del perímetro? Perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Y área era igual a base por altura.
¿Cuánto le salió? El perímetro 26 metros y el área de Sí. 40 metros, dicen. Ujú. Sí, ¿Coinciden todos? sí, dice. Sí. Sí, dice. ¿Cómo me dijeron el área? El área 40 40 centímetros. metros. 40 metros, 40 perdón. metros. Pero yo les había dicho un detalle arriba, que el área se mide en metros cuadrados. ¿Recuerdan? Ah, El área sí, se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ya, bien, chicos. Ahora vamos a ver, vamos a continuar viendo ahora el perímetro y el área de un cuadrado ahora, de un cuadrado. Perímetro y área de un cuadrado. Borro esto de aquí. Perímetro y área de un cuadrado. Voy a extraer cuadrado o la imagen de un cuadrado. ¿Cuál es la característica principal de un cuadrado? Que todos sus lados son ¿qué? cuatro lados iguales. Son iguales sus cuatro Son lados. iguales. Sus cuatro lados son iguales. Por lo tanto, la base y la altura van a ser ¿qué? Iguales. La base y la altura van a ser iguales. ¿Por qué? Porque un cuadrado tiene lados iguales. Chicos, se me va a cerrar la sesión. Nos volvemos a conectar.